por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, maestro en desarrollo regional por el COLEF de Tijuana, Baja California, y doctor en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. El doctor es profesor investigador en el Departamento de Estudios de la Administración Pública en el COLEF desde 1993 a la fecha. Es coordinador de la maestría en desarrollo regional en el COLEF en los años del 2014 al 2016 y fue director del Departamento de Estudios de Administración Pública del COLEF. Su experiencia docente ha trabajado en diversas instituciones locales y nacionales con las materias de educación en economía, federalismo, metodología de investigación, entre otras. Algunas de sus más recientes investigaciones: el debate actual sobre lo público y lo privado en la educación, una falsa dicotomía, una revisión en literatura. También la gobernanza educativa transfronteriza, una aproximación al marco institucional del intercambio académico y científico entre México y Estados Unidos. Además de la descentralización educativa en Baja California, avances y retos, 2 décadas del inicio del proceso en México. Un fuerte abrazo. Bienvenido, doctor Reyes. Adelante. Bueno, pues comenzaría dándole las gracias a los organizadores por la invitación para poder venir aquí con ustedes para pues participar, ¿verdad?, en la Semana Internacional de Investigación. El tema que escogí para esta ocasión es sobre movilidad social y educación. Pretendo finalizar la exposición con algunas referencias a un estudio de caso que trabajé con uno de mis tesistas en la última promoción de la maestría en desarrollo regional en el COLEF, precisamente sobre el tema de la movilidad social. Bueno, para empezar, cuando se habla de movilidad social, se trata de un fenómeno muy interesante que tiene que ver con desplazamientos o cambios, movimientos de las personas, grupos de personas o una persona de una posición social, socioeconómica a otra en el transcurso de su trayecto de vida o en su ciclo de vida, o también referido a las generaciones anteriores, es decir, qué tan lejos voy a llegar como profesionista o pues como una persona de éxito, ¿verdad?, en mi carrera o en mi profesión, a partir de la referencia de mis padres. Es decir, si yo tuviera un padre que es profesionista, esperaríamos que por lo menos yo también fuera profesionista y que pudiera yo avanzar más en términos de grados académicos que mi padre y que bueno, pues también esperaríamos que yo fuera más exitoso que mi padre en términos económicos. Muchas gracias. ¿Verdad? O como miramos el éxito, ¿verdad?, la fama, el prestigio, pues los ingresos, ¿verdad? Entonces, ese desplazamiento o ese cambio, ese movimiento en referencia a mi padre, se llama movilidad intergeneracional, es decir, en mi generación, ¿verdad? Digo, perdón, otras generaciones que es la generación de mi padre, ¿no? Pero también puedo yo referirme a otros colegas o a otras personas de mi edad, por ejemplo, egresados de una misma generación de la universidad. Después nos dispersamos y pues cada quien agarra su rumbo, su camino, su rumbo profesional y pues cada quien, ¿verdad?, empieza
vivir la experiencia laboral de acuerdo a las condiciones que van encontrando. Es decir, alguien tiene oportunidad de conseguir un trabajo más pronto que otro, uno tiene la oportunidad de conseguir un mejor trabajo que el otro en términos de ingresos, en términos de prestigio del centro laboral donde uno consigue trabajo. En fin, nos podemos también referir nuestro éxito o nuestro pues avance, nuestros logros en referencia a nuestros compañeros de la generación, por ejemplo, de la escuela o de la carrera, ¿no? Entonces, a eso se le llama movilidad intrageneracional, ¿sí? Bueno, una cuestión que tiene que ver con la movilidad social es el asunto de la igualdad de oportunidades, es decir, cómo la sociedad o cómo la estructura social nos condiciona o nos permite pues desarrollarnos profesionalmente de la mejor manera. Es decir, yo soy profesionista, soy abogado, soy economista, ahora quiero hacer un posgrado y después me voy al doctorado, ¿no? Entonces, estoy realmente interesado en superarme como persona, ¿verdad? Perdón, es que me está... Estoy interesado en superarme, por lo tanto, pues tengo que tomar en cuenta las condiciones pues del mercado de trabajo, las oportunidades que nos brinda el sistema económico para poder ingresar a un trabajo, las oportunidades que nos brinda el campo de nuestra profesión, en fin, oportunidades que tenemos en el entorno que nos permitan desarrollarnos de manera fluida hacia nuestras metas, ¿no? Pero también sucede que hay pues restricciones, limitaciones, condicionantes que nos limitan, que nos impiden pues avanzar tan bien o tan rápido como quisiéramos en nuestro desarrollo profesional. Entonces, ¿cómo se reflejaría esas restricciones o esos impedimentos, esos obstáculos, cómo se reflejarían en nuestra vida? Pues en el logro que tenemos, es decir, hay personas que están logrando éxitos mucho más rápido que nosotros, que, bueno, en mi caso, por ejemplo, tomándome como ejemplo, hay personas que están logrando éxitos o posicionarse de mucho más rápido que yo y también con respecto a otras personas. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué esa persona está teniendo mucho éxito y mucho más rápido que yo? Si estudiamos lo mismo y salimos en la misma generación, ¿no? Pues sucede eh, que no solo es obtener un grado para triunfar en esta vida o en este mundo, también cuenta el origen de la persona. Es decir, mi padre es un médico, ya tiene una clínica, un consultorio, y me incorpora a la clínica porque yo también estudié para médico. O soy abogado, mi padre forma parte de un despacho y mi padre me incorpora al despacho y ya me asigna pues una función, una tarea, algo a lo que me voy a dedicar en el despacho. Y entonces prácticamente cuando yo salgo de la escuela o del egreso de la universidad, pues ya tengo listo mi escritorio ahí en el despacho, ¿verdad? De mi padre o en el consultorio de mi padre. En cambio, jóvenes que no tienen esa oportunidad, pues tienen que empezar a picar piedra desde abajo, ¿no? Y, y obviamente, pues eso los retrasa en términos de la rapidez con que pueden triunfar o consolidarse en su carrera, ¿verdad? En su profesión. Entonces,
Vamos, este es el tema, entonces, el tema del estatus social que influye en la movilidad social. Mencionaba yo el tema de la educación, ¿verdad? Otro tema es también el tema de la posición laboral eh, que consiga, perdón, en mi trabajo. Es decir, eh, tengo la oportunidad de recién egresado de la carrera o de la maestría, el doctorado, y tengo la oportunidad de ser invitado por alguien, un funcionario, alguien importante, y rápidamente me incorporo al mercado de trabajo. Y entonces eh, esa oportunidad que se me presenta, pues también es un capital del cual yo pues me beneficio, ¿verdad? Y entonces eso también me permite colocar en otra situación, en otra circunstancia con respecto a los otros, ¿no? Y bueno, hay también factores más objetivos y más relacionados con el azar. Eh, Puedo haber obtenido una herencia de manera inesperada, eso me permite tener capital y hacer una empresa, en fin. Puedo también sacarme un premio y con ese dinero pues creo una empresa, ¿verdad? O también pues tengo la oportunidad de casarme con alguien que ya tiene dote matrimonial y pues ya ahí ya puedo yo posicionarme, digamos, pues lo que necesito es lo ideal es que uno pues empiece a escalar de manera natural todos los escalones que tiene que escalar, empezando desde pues, la escuela de educación básica, y va uno escalando y pues lo único que tiene que hacer es estudiar porque pues están abiertas las puertas de la escuela para todo aquel que quiera estudiar. Sin embargo, se ha encontrado en los estudios que que el capital o el patrimonio, la riqueza con que cuenta la familia, pues también es muy importante porque eh, sucede que si no tiene uno dinero para pagar las colegiaturas o para pagar los útiles escolares, pues perdería la oportunidad de estudiar, aunque sea en la primaria. Y entonces, y ni se diga los otros grados, ¿no? Preparatoria, universidad, y ni se diga pensando en una carrera como medicina, por ejemplo, que es una de las carreras, tengo entendido, más costosas, ¿no? ¿Verdad? En fin, eh, hay pues restricciones, limitaciones también para que uno vaya escalando de manera natural, pues los distintos escalones, tan solo del sistema educativo, ¿verdad? Eh, También tiene que, por ejemplo, eh, también tiene que ver otra vez el asunto de la desigualdad, ¿no? O sea, decía yo que en situaciones, pues, sociedades abiertas, donde hay todos los apoyos, uno puede, pues, aspirar a escalar esos escalones de manera natural, pero sucede que vivimos en una sociedad tremendamente desigual. Hay grupos de personas con mucho patrimonio y hay personas que no tienen mucho dinero, no tienen grandes fortunas, ¿no? Son personas que cuando uno analiza el nivel de ingreso de la sociedad, pues son los que están hasta en la parte más baja, ¿verdad? De la distribución del ingreso, ¿no? Entonces, los estudiosos hacen estos bloques de, o agrupan a las personas de acuerdo a ciertos rangos de ingreso y bueno, pues vamos a encontrar personas que tienen muy bajos ingresos y que bueno, pues están hasta en el nivel más bajo de la escalera, ¿no? De los escalones, ¿no? Bueno, pues esa situación
el hecho de ubicarse en la parte más baja también limita o impide que uno pueda movilizarse o desplazarse con cierta facilidad hacia los siguientes escalones, ¿no? Si, es decir, alguien que nace en el escalón, en el grupo del escalón más bajo, tiene muchísimas dificultades para aspirar, llegar hasta la parte más alta del grupo de distribución de los ingresos. Y, y aquí los datos pues son impresionantes, ¿no? Ahorita les consigo unos datos aquí. Dice, en el caso de la riqueza o de la riqueza, dice, hay muy poca movilidad de riqueza de una generación a otra. 47% de las personas con orígenes en hogares del estrato más bajo de riqueza permanecen en esa posición en toda su vida. O sea, 47 personas no salen de ahí. O sea, son grupos pues muy desfavorecidos, ¿no? Y sucede que aunque quisieran salir, no lo pueden lograr. Porque bueno, por ejemplo, un padre que tiene varios hijos, por decir algo, y que tiene que trabajar pues 2 turnos para poder mantener a la familia, pues él obviamente no estaría pensando siquiera en, por ejemplo, ir a la escuela y lograr tener un oficio o una profesión, porque se dedica pues todo el día para trabajar en la mañana y en la tarde para poder llevar el sustento a la casa, ¿verdad? Entonces, y en el caso de los grupos privilegiados o los que están hasta la parte más alta de la estructura de distribución de ingresos, 54% permanecen ahí. Es decir, dice el autor, los que están hasta abajo, al final terminan rindiéndose porque dice, bueno, es que por más que estudie, por más que me esfuerce, pues aquí voy a permanecer porque no tengo otra opción, ¿verdad? No tengo oportunidades para salirme de la trampa de la pobreza, como dice el autor, ¿no? Pero en el caso de los que están hasta arriba, ese 54%, ellos, aunque no hicieran gran esfuerzo, con que se mantuvieran ahí, pues no necesitan hacer más porque no bajan, o sea, o no descienden, no empeoran su situación, digamos, ese 54%, ¿no? Entonces, son, digamos, como situaciones, pues, abrumadoras, ¿verdad? Para este tema de la movilidad social, ¿no? Bueno, esto es en el caso de la movilidad social intergeneracional. Y los otros datos que tengo, la otra parte, el otro tema que quiero tratar es que también hay desigualdades en términos de distribución geográfica de la población. Es decir, si revisamos nuestro mapa de la República Mexicana, regiones del sur, pues son las regiones que han estado tradicionalmente rezagadas, marginadas de los frutos del desarrollo que ha tenido el país, comparadas, por ejemplo, con las regiones del norte, que son regiones más prósperas en esta perspectiva, ¿no? ¿Verdad? Bueno, en este caso, también, o sea, el hecho de que uno viva en la parte sur del país, pues también con todas esas condiciones sociales de atraso y de subdesarrollo, sin darle el sentido peyorativo del término, de subdesarrollo, pues obviamente que las desigualdades son muy marcadas, ¿no? Y entonces pequeños grupos de personas están en
en la parte más alta de la estructura de distribución del ingreso y una amplia grupo de población en la parte más baja. Entonces, como son extremos y como son casi inmóviles en esa posición, pues también el hecho de que uno nazca en el sur o viva en el sur, pues también tiene esas restricciones, ¿no? Bueno, y bueno, pues los que viven en el norte, pues son los que han estado un poco más, más favorecidos, están en mejores condiciones. Y porque tiene que ver con el nivel de desarrollo de la región donde uno viva o donde uno nació, ¿verdad? A menos que uno decida emigrar del sur y se viene hacia el norte, y bueno, pues uno ya entra, digamos, a la dinámica de movilidad social que hay, ¿verdad? En la zona norte, ¿no? Del país, o la zona, como la zona más próspera, digamos, ¿no? Bueno. Y pues los patrones más o menos se repiten en el caso de la educación, del ingreso, la riqueza, el tema de la movilidad ocupacional. Son pues más o menos parecidos los patrones, ¿no? Bueno, este es un estudio que realizó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ellos han trabajado mucho, tienen como 5 o 6, varias publicaciones tienen sobre el tema de movilidad social, tema de movilidad intergeneracional, interregional, también por género, por clase social. O sea, utilizan muchas variables para poder hacer sus estudios, y pues por ahí, si tienen la oportunidad, dense una vuelta ahí en la página del centro para que, bueno, los que se interesen en el tema, para que revisen los textos que tienen ahí, ¿no? Bueno, esto, digamos, las investigaciones cuantitativas, pues siempre nos dan una imagen, ¿verdad? Una fotografía de cómo están las cosas, nos presentan un panorama descriptivo, en este caso, cómo evolucionan los indicadores, cómo se distribuyen los indicadores, en fin, y nos da una visión panorámica muy interesante. Los estudios cuantitativos, que son, por ejemplo, las encuestas, los sondeos, los censos, ¿no? Bueno, sobre todo. Pero también hay una perspectiva cualitativa, es decir, podemos acercarnos ahí donde vemos, digamos, pues, algunos elementos que nos saltan a la vista, pues nos llama la atención, ¿verdad? ¿Por qué hay por qué hay tan poca movilidad social en el sur del país? ¿Y por qué en el norte la movilidad es más alta? ¿Por qué hay tanta desigualdad social en ciertas áreas de nuestro país? Entonces uno dice, bueno, me voy a acercar más, y uno pues apunta, ¿verdad?, su lente, y empieza a seleccionar un área para estudiar, o selecciona un grupo específico para estudiarlos, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, en este caso, pues nos valemos de la investigación, del enfoque cualitativo de la investigación científica, ¿no? Que tiene, pues, tiene también sus críticas, ¿no? De que se trata de, como no cuantifica los hechos o los datos o las variables, pues se habla de que es una información más subjetiva, y entonces los cuantitativistas pues dicen que no es tan válido el estudio, no son tan válidos los estudios. Sin embargo, ya esa discusión pues ya ha sido bastante rebasada, y ahora se están afinando los instrumentos para estudiar fenómenos, grupos, ciertos sucesos de la vida social a partir del enfoque cualitativo, ¿no? Y una de las cuestiones más interesantes es una técnica dentro de la investigación cualitativa,
que es la narrativa, es decir, voy a acercarme a ciertos grupos y voy a hacer entrevistas a ciertos actores clave de esos grupos y les voy a preguntar cuáles son sus percepciones acerca de la movilidad social, ¿no? ¿Qué me pueden decir de su propia experiencia? Y ese es el caso que trabajó mi estudiante sobre los jóvenes egresados profesionistas egresados de Baja California para su tesis de maestría. Fueron como 10 casos los que él trabajó, pero aquí no cuenta tanto el número de casos, sino lo que uno pueda extraer de la experiencia de cada uno de esas 10 personas a las que él entrevistó. Y obviamente cuando me trajo el reporte del trabajo de campo, de las entrevistas, pues me quedé yo fascinado con las historias que cuenta cada uno de ellos. Y entonces, por ejemplo, la mayoría eran egresados de la UABC, los que entrevistamos, porque son a los que tuvimos acceso, y creo que una estudiante egresada del CETIS y de la Ibero, creo también. Entonces, nos fuimos acercando por referencias. Me acerco a usted, le pregunto, hágame el favor de referirme a una persona de sus compañeros de trabajo para poder acercarme con ellos, con él o con ella, y pues invitarle a participar en la entrevista si quiere, ¿verdad? Si puede. Entonces, a eso se le llama bola de nieve, ¿no? Que uno se acerca a alguien y con ese alguien que la investigación tiene validez científica porque uno parte de una hipótesis, pues, o sea, ciertos grupos sociales se comportan de esta manera por estos factores, ¿verdad?, que inciden sobre su vida. Y entonces uno va y trata de comprobar esa hipótesis al entrevistar a estas personas. Y lo interesante de estas personas es que, perdón, nos narran su experiencia a partir de las percepciones que ellos tienen. Es decir, todos tenemos la capacidad de tener una percepción sobre algo, de construir, de darle sentido a algo, pero desde nuestro punto de vista, cómo vive uno esa experiencia, y esa es la percepción, la experiencia que uno recupera en la entrevista, ¿no? En la investigación cualitativa, ¿no? Bueno, pues dice mi estudiante, ahora ya no es mi estudiante, ya se graduó a él como maestro en desarrollo regional, que lo primero que encontró fue que a pesar de que son jóvenes de la misma edad o del mismo periodo de egreso, es decir, una generación de hace 5 años, por decir algo, y son de esa generación, pero cada quien vivió de manera diferente lo que él llama la trayectoria escolar, es decir, cómo fue formándose esa persona, ese egresado, desde su educación básica, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, cómo lo fue viviendo. Y eso fue lo que esa persona fue narrando, la narrativa, narrando cómo pasó cómo vivió esa experiencia. Y cada uno de los 10 personas que entrevistó, pues narraron historias diferentes, porque cada quien vivió de manera diferente la experiencia, ¿no? Para unos fue traumática la experiencia, para otros fue muy enriquecedora. Algunos se enfrentaron a restricciones económicas más fuertes que otros y lo resolvieron y tan bien que lo resolvieron que ahora son profesionistas y están trabajando. Entonces, uno va encontrando esas limitaciones, esas restricciones que te va imponiendo la vida, pero el hecho de que uno asuma el reto y enfrenta esas circunstancias con estrategias, pues, ¿cómo le hago, no? O sea, yo quiero estudiar, mi papá, mi mamá no tiene los medios para mandarme a la escuela, pero yo quiero estudiar. Y entonces, ¿qué hace
el, el, el egresado dice, pues voy a trabajar medio turno, voy a buscar a ver cómo le hago, pero yo quiero estudiar, yo quiero pues terminar mi carrera. Y entonces empieza a buscar opciones para poder sostener sus estudios cuando los padres no les pueden ayudar, ¿no? Económicamente. Y algunos dicen, bueno, pues si hay becas de excelencia en las instituciones, pues yo me pongo a estudiar, a prepararme bien y voy a competir por esa beca. Y pues me gané la beca por mi esfuerzo, por dedicarme a estudiar y pues saqué muy buenas calificaciones y eso me permite obtener la beca, ¿no? Bueno, otros dicen, no, pues yo voy a buscar trabajo de medio tiempo para poder, en fin, estrategias para poder, pues recorrer, ¿verdad? Ese trayecto, ¿no? Bueno, ustedes me dicen si ya me estoy excediendo mucho de. Ah, perdón. ¿Por dónde le señalo acá? Ah, no me había dado cuenta. Bueno, ahí está donde yo les decía que las trayectorias son diferentes, son heterogéneas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, eh, la parte también muy interesante de esta narrativa o de esta historia es que también se involucran los abuelos, los padres y el egresado o el entrevistado, ¿no? Y entonces, porque uno quiere recuperar si hubo movilidad intergeneracional y cómo se dio o cómo se podía caracterizar en la experiencia de esa persona que uno está entrevistando, ¿no? Bueno, pues resulta que los abuelos que emigraron hacia acá, hacia el norte, pues venían en busca de mejores condiciones de vida, de oportunidades de trabajo, incluso aquí que pues los abuelos venían con la idea de trabajar. Muy pocos de ellos, o casi ninguno, pensaba en estudiar, no venía con esa idea de estudiar. Alguno que otro intentó estudiar, pero como era más fuerte, digamos, la presión por el trabajo, pues no pudieron estudiar, ¿no? Bueno, terminaron la primaria, la secundaria, hasta ahí, ¿no? Pero la siguiente generación, o sea, los hijos de estos abuelos, los papás de los entrevistados, ellos sí estudiaron. Entonces intentaron estudiar. Algunos alcanzaron hasta inscribirse a la universidad, pero no terminaron. Entonces, digamos que sí quisieron estudiar, sí estudiaron, pero no llegaron a terminar o a culminar la etapa de la formación profesional, ¿no? Entonces, si nos fijamos, son como momentos en la vida de esta familia o de estas familias, ¿no? Que podemos reconstruir a partir de la entrevista con ellos, ¿no? Con nuestros sujetos de investigación. Y entonces, pero en este caso, los entrevistados sí pudieron estudiar, quisieron estudiar, pudieron estudiar, terminaron la carrera y ahora son profesionistas. Entonces, si lo vemos en perspectiva, pues como fueron 3 momentos para poder tener ya una profesión lograda,
Sí. Bueno, sí, gracias. Y bueno, pues como cabe esperar, pues terminas la universidad y a trabajar, ¿no? Me acordé de un compañero que tenía, porque iba a unas clases de inglés allá en San Diego, y había estudiantes de todos los países. Y uno de ellos dice, oye, es que mi papá dice, yo creo que anda mal de la cabeza porque ya quiere que trabaje y estoy bien joven. Pero mi mamá dice que yo todavía no debo trabajar porque estoy muy joven. Pues ya había terminado la carrera, ya estaba haciendo una maestría, pero él todavía no le entraba en la cabeza que tiene que trabajar, ¿no? Bueno, porque uno dice, bueno, es que a veces uno estudia por estudiar nada más, o sea, tú sigues estudiando, hijo, tú estudia, tú haz tu licenciatura, haz tu maestría, ¿no? Y hace uno las cosas como si fuera algo mecánico, o porque te mandan a la escuela y tienes que ir a la escuela, ¿no? ¿Verdad? En cambio, alguien que tiene la idea de estudiar porque quiere lograr algo, es decir, eh, yo quiero ser el mejor médico de la ciudad, por ejemplo, el mejor abogado de la ciudad. Tiene una meta, ¿verdad? Y entonces conforme va alcanzando los grados y cuando termina la universidad, pues está más que apurado por trabajar, porque ya quiere ejercer su profesión. O sea, ese médico que tiene tantos conocimientos acumulados, pues ya quiere aplicarlos, quiere curar a las personas, quiere o sea, ayudar a las personas a resolver sus problemas de salud, ¿no? Bueno, pues la, 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 la trayectoria laboral, pues obviamente inicia después de la carrera, ¿no? Bueno. Y el otro punto bien interesante que salió en las entrevistas es que los egresados eh, aprovecharon o crearon redes de amigos. Y esas redes les sirvieron a ellos para intercambiar información sobre dónde hay una oportunidad de trabajo. Entonces, los maestros, sus amigos de la facultad, sus amigos de la preparatoria que todavía conservan, tienen comunicación con ellos, pues se empezaron a intercambiar información y así iban enterándose dónde había oportunidad de trabajo, ¿no? Y es algo, pues, bastante curioso, pero ellos lo aprovecharon, digamos, ¿no? Bueno, le decía que cómo voy con el tiempo, no lleva ahí el conteo. ¿Cuánto? 5. Ay, bueno, qué bueno que me acordé. Es que se emociona uno, ¿verdad? Bueno, ya para cerrar, voy a nada más mencionar unos puntos de la literatura que revisé, que hablan de una política, dice, hacia una política de movilidad social. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, las desigualdades, la falta de oportunidades, la baja movilidad social, todos estos temas, distribución del ingreso, pues son estructuras sociales o son estructuras socialmente construidas, es decir, en la interacción de las personas en la sociedad, se van dando esas relaciones, se van construyendo esas formas de distribución del ingreso, esas restricciones que mencionaba van surgiendo, ¿verdad? En la historia o en la marcha de la sociedad, ¿no? Entonces necesitamos políticas públicas que nos ayuden a destrabar esas restricciones, a, 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 pues a mejorar las condiciones, a atender esos temas de desigualdad social para que las personas puedan, pues, desarrollarse más libremente o más naturalmente, ¿no? ¿Verdad? Entonces,
En este caso, pues se habla de mejorar la educación, hay que pues impulsar una transición suave, dice, de la escuela al trabajo o al mercado de trabajo. Quiere decir que tenemos que darles apoyos a los jóvenes egresados. Se habla, por ejemplo, de una beca para el primer empleo, es decir, que haya una beca para que alguien que quiere trabajar pueda entrar a trabajar en una empresa y bueno, pues seguramente será un convenio entre esa empresa y el gobierno para que el gobierno pague la mitad del sueldo y la empresa pague la mitad para que ese chico vaya adquiriendo experiencia. Pues resulta que no tengo experiencia porque no me contratan, ¿verdad? Y no me contratan porque no tengo experiencia. Entonces, es un círculo vicioso que hay que destrabar de algún modo y bueno, alguna de las sugerencias es una beca para el primer empleo, ¿no? Bueno, eh, hay una estructura dual del mercado de trabajo que se caracteriza por el tema de la formalidad y la informalidad, ¿no? No sabemos de qué tamaño es la informalidad, justamente porque no tenemos registro de la informalidad. Es alguien que se pone a vender tamales ahí en la esquina y al otro día va a otro lugar y total que no le podríamos dar seguimiento. O los que van a vender en los swap meets, por ejemplo, ¿no? O sea, son, eh, son fuentes de empleo sobre los que no hay registro y obviamente pues, no se les puede cobrar impuestos, ¿no? Se les cobra una cuota, pero no. En fin, esa convivencia entre lo formal y lo informal, pues también hay que resolverlo con ciertas políticas, ¿no? Hay que resolver también el problema de la exclusión y la desigualdad en el mercado laboral. Eh, pues, como decía, hay personas que tienen mejores trabajos que otros y no necesariamente tiene que ver con la capacidad de las personas, porque muchas veces eh, alguien consiguió un trabajo muy bien remunerado, pues por palancas, como decimos, o porque tiene amigos ahí y lo metieron, ¿verdad? ¿No? Bueno. Eh, también hay que procurar pues que haya una protección social universal, ¿verdad? Para todos los trabajadores, pues tanto informales como formales, ¿no? Eh, también hay que resolver los problemas, esos problemas que decía yo de las diferencias entre el sur y el norte y pues hay que buscar la manera de resolver esas desigualdades que al final de cuentas impactan en la movilidad social o en la diferenciada movilización social entre el sur y el norte, ¿no? ¿Verdad? Pero pues necesitamos dinero, o sea, recursos y tenemos entonces que convencer a nuestros diputados, los congresos, los gobernantes, los políticos, pues para que también, pues no solo al INE hay que darle dinero, sino también a este tipo de situaciones que hay que resolver, ¿verdad? Para poder atenderlo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo tenía preparado para platicar con ustedes. Gracias. Gracias. ¿Tenemos algunas preguntas? ¿Qué quiere? Le voy a hacer las preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta del público? En cuanto a esa distancia que hay entre el sur y el norte, yo nací aquí, entonces no porque el potencial que se tiene en el sur es fantástico. Nosotros, o sea, estamos en Estados Unidos en cuanto a recursos y demás, turístico, bueno, no entiendo muy bien cómo, pero de alguna manera México siempre ha estado un poquito mejor
el estilo. Yo me propuse recursos, no entiendo por qué eso no se explota. Sí, hay un texto muy bonito que habla de por qué algunas regiones se rezagan en términos de desarrollo y otros van adelante, ¿no? Tiene que ver con culturas por ejemplo, el emprendimiento, por ponerlo en esos términos. Es un detonador muy fuerte de desarrollo, el emprendimiento, ¿verdad? Y mi esposa trabajó un tiempo en la UABC y daba clases en la Facultad de Contaduría en Tecate. Y siempre me decía ella, es que yo trato de involucrar a los chicos en proyectos de emprendimiento, pero muchos de ellos se niegan, no quieren hacer eso. Entonces, como que los están formando para ser empleados. Es decir, mi aspiración es encontrar un buen trabajo y tener un horario de trabajo y obviamente pues voy a hacer mi trabajo, voy a recibir mi salario y ya me olvido de la empresa, ¿no? Pero alguien que nace con el chip de ser emprendedor no piensa así. Él dice, bueno, ¿dónde puede haber oportunidades de hacer negocio o de emprender un negocio, ¿no? Y empieza a idear o tener ideas y empieza a buscar financiamiento y todo eso. Entonces, si nos fijamos, son como dos posturas distintas frente a posibilidades de desarrollo o de mejoramiento o de progreso incluso individual, ¿no? ¿Verdad? Bueno, en el caso de las regiones del sur de nuestro país, lamentablemente hay mucha distorsión del mercado. Quiere decir que grupos muy económicos muy fuertes que controlan los sectores productivos, es decir, la producción del café, la producción de esos productos rentables que hay, que consumimos y que se exportan, el tequila, el mezcal, ¿no? ¿Verdad? Son empresas que, pues, se hablaba de empresas que controlan esos materias primas, ¿no? O controlan procesos y entonces los pequeños productores pues tienen que ir a entregar sus productos y a veces hasta amenazados para hacerlo, ¿no? Ya no hay tanta libertad de venderle al que yo quiera, sino los obligan de muchas maneras, ¿verdad? Con créditos, como en fin. Entonces, como que hay mucha distorsión, ¿verdad? Del mercado o de la economía, en ese caso, ¿no? Muy controlado, muy monopolizado, perdón, es el término, en ciertas manos, ¿no? Que yo pienso que es por ahí. Entonces, recién se está tratando de destrabar eso con el Tren Maya y ahorita ya tenemos toda la crítica al proyecto, ¿no? Que, bueno, es que estás destrozando toda la historia de nuestro país y bla, bla. Pero en realidad es porque grupos hegemónicos o de interés fuertes, pues se van a ver afectados con esos proyectos. También se está tratando de construir el corredor transístmico para cruzar, ¿no? Y ahí está el proyecto. ¿Y qué pasó con el aeropuerto Felipe Ángeles, por ejemplo? Entonces, como que estos proyectos alternativos apenas nos están ayudando a voltearnos hacia el sur de nuestro país, porque siempre estuvimos o nos han conectado hacia el norte y nos construyeron una autopista para conectarnos con el TLC, la verdad, la que sale de Monterrey para llegar a Nuevo Laredo, ¿no? ¿Verdad? Así le llamaron a la autopista del TLC, ¿no? Porque es enorme esa infraestructura. Bueno, pero siempre estuvimos conectados hacia ideas de exportación, ¿no? Y nos olvidamos de fomentar el mercado interno, ¿verdad? Ahora mismo se están sorprendiendo que México no tiene problemas de estallido social ni inflaciones descontroladas, un peso controlado.
En fin, ese tipo de muestras de lo que se está viendo, ¿no? Lo se está haciendo desde la federación. Y no porque sea yo fan de la 4T, pero parece que las cosas se están reacomodando de otro modo en nuestro país y esperemos tener frutos pronto, ¿verdad? En ese sentido y sur, recuperar o explotar de manera más equitativa para todos, ¿no? Creo que eso le podría contestar. Gracias. Gracias. A nombre de Universidad Xochicalco y el Comité de Investigación Universitaria, otorgamos el presente agradecimiento por su valiosa participación con la Conferencia Educación y Movilidad Social, una revisión a la trayectoria reciente de jóvenes universitarios e egresados dentro de nuestra tercera Semana Internacional de Investigación. Firman el maestro Alejandro Fierro, presidente del Comité de Investigación del CEU Campus Tijuana, y la doctora Nancy Rodríguez Condi, coordinadora de investigación del sistema, al doctor Marcos Sergio Reyes Sánchez. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Y bueno, continuamos con nuestra siguiente conferencia. Gracias. Muy buenas tardes, maestra Julieta. ¿Ya nos escucha? Sí, los escucho, gracias. Ok.